No es que no tienes energía, es que no sabes dónde ir a buscarla. Bienvenidos, mi gente, a otro episodio de su podcast Productividad Vital. Y hoy tenemos un tema que a mí me encanta, mi tercer pilar, el pilar de cuidar la máquina. Y quiero explicarte un poco qué es lo que yo quiero decir con cuidar la máquina. En todo este tiempo, o no en todo este tiempo, en los 90, cuando yo estaba en mi corredera tratando de crecer, tratando de hacer mucho y no lográndolo, una de las cosas que me daba cuenta era que estaba degradándome constantemente. En lugar de sentirme con más energía, en lugar de sentirme con más fuerza, cada vez me sentía peor, en muy mala forma física, sobrepeso, durmiendo mal, un montón de cosas. Y yo digo que siempre una de las cosas que más me ha ayudado con este método de productividad vital es la edad, o sea, cumplir años. Y me di cuenta de que realmente, no por mucho correr más, está el dicho de no por mucho madrugar amanece más temprano. Y me di cuenta de que tenía que cuidar de mi mente y de mi cuerpo para que todas esas ideas y todos esos procesos que yo estaba aprendiendo a poner en práctica para llevar a cabo las ideas, yo tuviera la energía mental y física para llevarlos a cabo. Y ahí es donde sale el pilar número 3 de cuidar la máquina, que no es un lujo. Okay, cuidarte personalmente, tu mente y tu cuerpo no es un lujo, es la base de todo. Y así que hoy traje a mi invitada favorita, la testigo, que no me deja hablar mentira. Hola, Michelle. Hola, mi amor. ¿Cómo tú estás? Mira aquí tu cámara al frente. Feliz de estar contigo aquí hoy. Qué bueno, que a mí me gusta que tú estés feliz de estar conmigo. Eso me gusta, que te disfrutes de estar conmigo. Siempre. Hoy vamos a hablar de algo que a ti te gusta mucho. Michelle es Michelle es mi mejor estudiante con respecto a cuidar el sueño. Eso es primordial, tú sabes. Habla un poquito de cómo tú eras con tus sueños, Michelle. Para mí eso es lo más sagrado. Yo tengo que dormir mínimo 8 horas. 8 horas bien. Entonces, si bueno, obviamente, cuando ya pude tener el tiempo, si yo me acuesto a las 10, yo sumo 8 horas. Y esa es la hora que yo me levanto. Si me acosté a la 1, pues ya saben a qué hora me levanto. Excelente, mira, y esto no se trata, vamos a ir desarrollando poco a poco en la conversación. Hay que entender el proceso completo. La clave está en, si tú no tienes energía para pensar, yo me he dado cuenta, Michelle, que cuando yo estoy nublado mentalmente, lo primero que pierdo es la claridad con respecto a qué es lo más importante que tengo que hacer, qué debería estar haciendo en cada momento. Es como, ¿tú no te ha pasado? Que tienes un millón de vainas que hacer y tú no sabes por dónde entrar y está como... Aturdido. Y eso normalmente a mí me pasa cuando he comido mal, cuando me doy por los fines de semana que uno se da un atracón de cosas que no debe comer, pero te la brindaron, eso fue lo que cocinaron, eso fue lo que hizo la doña, mi mamá o la tuya, porque nos quisieron agradar. Comes cosas que no son y te quedamos... Que un domingo no importa, pero un martes, un jueves, estar a las 2 de la tarde en desubique mental porque te llenaste de carbohidratos, de arroz, de galletica, de bizcocho, de café con azúcar, pues eso no es una buena cosa. Porque mira qué pasa. Si nosotros nos damos cuenta de que la máquina, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, no tiene repuesto. O sea, yo le digo mucho a la gente, ¿cómo tú tratarías un carro que tú sabes que es el único carro que tú vas a tener en tu vida? Poniéndole el mejor aceite, cambiándoselo a tiempo, llevándolo al mejor sitio para que lo cuiden, ¿verdad? Y esa es la idea. Y muchas personas tratamos el cuerpo como si de repente si se dañara yo pudiera tener otra pieza. ¿Ves? Es un asunto que no es un asunto de bienestar solamente, es un asunto de poder tener un rendimiento sostenido. No estamos poniéndonos más jóvenes, aparte de todo. O sea, estamos en un proceso natural de desgaste y lo menos que tú quieres es ayudar. No, que el cuerpo te pasa factura. De una vez. ¿Entiendes? El cuerpo y la mente pasan factura. Yo estaba viendo, ayer mismo me salió en Instagram un reel, lo pusieron como 2 videos remixeados, donde tú tenías una competencia de señores, estaban en sus 70s y 80s, 100 metros planos, tú ves a estos señores fajados corriendo,
Y otra de un grupo de señores también más o menos de la misma edad, todos en sobrepeso, estaban en una terapia de piscina, de aguas. No tienen el equilibrio ni la fuerza para poder hacer ejercicio fuera del agua, y entonces entran al agua a hacer ejercicio. Y decía, lo que tú estás haciendo hoy te lleva a uno de todos sitios. Y es lo que mucha gente no entiende. Y ahora que hablando como del asunto del sueño, muchas personas no entienden que su capacidad de tomar decisiones va a depender en gran medida de cómo durmieron la noche anterior. Así es. Cuando tú no duermes bien, todo al otro día sale mal. Yo me acuerdo que una vez yo en una cita con mi cardiólogo me dijo, no importa lo que tú tengas que hacer, tú tienes que dormir, porque si no duermes te altera todo el cuerpo. O sea, tienes que cuidar el sueño. Ahora con la tecnología, en mi heartbeat, ¿cómo se llama en español? Se me olvidó de español, Michelle. El latido del corazón, pero el ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco mío, por la natación, es bien bajo. 48 por minuto, 50, 52. Pero cuando yo duermo menos de 7 horas, como tengo en el Apple, en el iWatch lo tengo, normalmente anda por 72, 74. Y lo único que pasó diferente fue que me acosté a las 1 de la mañana en vez de acostarme a las 11. ¿Ves? Y muchas veces uno no se da cuenta que, por ejemplo, el cerebro, cuando no duerme bien, yo me doy cuenta que toma decisiones más lentas. ¿Ves? No, se te hace difícil tomar decisiones y te vas más a lo emocional. Tiene menos lógica. Reacciona mucho. Es que se te va la claridad completamente. Y hay mucha gente que dice, no, yo con 5 horas estoy bien. Bueno, tú tuviste tu época que con 5 horas tú estabas bien. Que yo decía que estaba bien. Lo que pasa es que uno normaliza. ¿Tú sabes lo que me doy cuenta ahora? ¿Cuándo fue? El jueves, tuvimos esta tarde reunidos con unos amigos. Nos acostamos como entre una cosa y la otra casi a la 1. Normalmente yo me despierto 15 minutos antes de las 6:30, que es cuando tengo la alarma. Ya cuando la alarma suena, yo tengo 10 o 15 minutos despierto. Y me pasó igual, tenía 10 o 15 minutos despierto, pero cuando me levanté, que fui al baño, o sea, yo me sentía como si me hubieran entrado a palo. Literalmente sentí que yo no tenía, o sea, yo no había dormido suficiente. Me picaban los ojos, el cerebro no arrancó. Estaba cansado. Y decidí que no iba a ir a nada, sencillamente volví y me acosté. Dormí alrededor de 1 hora y me levanté muchísimo mejor que cuando me había levantado anteriormente. Y mucha gente no entiende que el sueño no se trata solamente de recuperarse, sino que realmente lo que mantiene el sistema activo, cuando tú despiertas y prendes esa máquina y sube el CPU para que empiece a funcionar, la gasolina con la que ese CPU, con que ese cerebro empieza a funcionar, depende de qué tú le diste. El sueño es como alimento para el cerebro. Y yo tengo aquí algunas notas que no quiero que se me vayan. Una de ellas es la importancia de la alimentación. Muchas veces uno no hace la correlación, Michelle, de la importancia de alimentarse correctamente y cómo se afecta el cerebro. Por ejemplo, los carbohidratos. Hoy en día los seres humanos comemos un 80% de carbohidratos. Todo lo que comemos tiene o se convierte en azúcar. Todo. Un desayuno normal de una persona, sándwich, café con leche, cereales con azúcar añadida, ensaladas de fruta, todo basado en que el cuerpo necesita glucosa para funcionar. Pero esto es lo que yo me di cuenta escuchando y leyendo. El hígado produce glucosa, ¿ves? Y el real combustible del cuerpo es la grasa. ¿Por qué nosotros acumulamos grasa? Porque el cuerpo la necesita para quemarla, pero el asunto es que nunca le damos tiempo, porque le damos tanta azúcar, que entonces la grasa se queda ahí tranquilita y no se usa. Y el asunto es que el azúcar, o la glucosa, que es en lo que se convierte el azúcar para hacer combustible, da energía por 90 a 120 minutos. Tú desayunas a las 8 y a las 10 quieres merendar, porque te disparaste un jugo natural con azúcar. Sí. Y una galletita. Exacto. La gente dice, yo desayuno una galletita de soda y un jugo de naranja sin azúcar, pero toda la azúcar que tiene la naranja ya es azúcar. Es la misma azúcar que la que tú le agregas. Pero que nosotros notamos el cambio. Cuando nosotros hicimos el cambio de alimentación, completamente diferente. O sea, no te da hambre,
hasta 6 horas después y tiene muchísimo más alerta el cerebro. Exactamente. Porque una de las cosas que tenemos que entender, mi gente, hablando ya que estamos en la parte de alimentación, es que el proceso de digestión roba una cantidad de energía tan grande que lo que tú quieres hacer es tener los menos procesos de digestión posible durante el día. ¿Por qué? Porque mientras estás digiriendo hay un montón de sangre que debería estar en el cerebro, cuando tú estás en el trabajo, que no está en el cerebro, está en el estómago digiriendo. ¿Ves? Y si tú miras cómo funcionaban nuestros, ya diríamos que ni siquiera abuelos, pero bisabuelos, esta gente se levantaban a las 4 de la mañana, tenían un desayuno copioso, salado, ok, no era Sí, con no era freír. dulce, no era dulce. No, era trozo de víveres con trozo de carne, normalmente de la noche anterior, ok, al lado de la noche anterior, porque tenían que desayunar así de fuerte porque se iban para un conuco a trabajar. Muchas horas. Muchas horas. Volvían a las 4 de la tarde, ahí volvían y cenaban otro viaje de carne, con otro viaje de víveres, con aguacate, ¿ve? Y entonces, esta gente comía 2 veces al día. No había cafetería, en el Conuco no había cafetería. Ni habían Uber. Ni había Uber Eats, ni nada de eso, ¿entiendes? Entonces, el combustible de largo alcance son las grasas y las proteínas. Y, por ejemplo, como nosotros, como tú dices, Michelle, como comemos hoy en día. Nosotros comenzamos el día con un café bulletproof, ¿de acuerdo? Le tomamos un café, le agregamos una cucharada de mantequilla que no tenga, ¿cómo se llama? Aditivos, mantequilla que sea cuajo de leche, sal y ready. Y una cucharada de aceite de coco extra virgen. Cuando tú te disparas eso a las 7:30 de la mañana, yo no sé, ¿cómo tú te sientes, Michelle, cuando tú te bebes tu café bulletproof? Nítido, lista para trabajar. Es como, a mí Sí, se me, sí, yo sí, siento, sí, completamente. Yo no genero tan rápido en la mañana, pero sí me siento como ready, porque yo tengo mi proceso, tú sabes. Yo arranco un poquito más tarde, pero cuando me tomo mi café ya yo estoy lista para pasarme un par de horas trabajando. exactamente, no es lo mismo como uno se toma el café con azúcar, que te lo tomaba a las 8 y a las 10 necesitaba otro. Sí, cuando yo trabajaba en mi empleo, yo me bebía 5 cafés al día, pero con un viaje de cremora y con un viaje de azúcar. Exactamente. ¿Y por qué ahora con uno solo no te hace falta más? Porque no hay crash. ¿Ves? Un bulletproof en la mañana sin azúcar, porque si le metiste azúcar ya, es grasa, para que el combustible sea grasa, no glucosa. Y a uno se le quita el hambre hasta las 12 del día, 11:30, 12. Sí. Y a esa hora, lo que hubiera sido almuerzo, la gente dice, yo no desayuno. Mi hermano, mi amiga, la primera comida del día, usted está rompiendo ayunos, es el desayuno. El desayuno no es por la hora, es porque es la primera. Entonces, la primera comida del día, si entonces tú continúa el proceso y desayunas salado, ok, no con dulce, puedes tener una tostada, por ejemplo, si tú una tostada con aguacate, preferiblemente pan de masa madre, Eso para que iba no a sea, decir. ¿entiendes? Una tostada con aguacate, 2 huevos fritos, desayuno salado, lo que tú quieras comer que sea salado. Continúa el proceso de que tu cuerpo sigue usando el combustible de larga duración en las horas que tú estás trabajando. ¿Ves? Tú te haces un desayuno salado a las 11, a las 12 del día, que pudiera haber sido el almuerzo, y a ti no te da hambre hasta las 4 de la tarde, hasta las 6 de la tarde, hasta las 7, que ya tú vas a llegar a tu casa. Entonces ahí ya puedes comer los carbohidratos, porque te tumban, te ameman, te disparan el sistema parasimpático, pero eso es lo que tú quieres a las 7 de la noche, y bajando la velocidad. Y eso fue... Totalmente, un cambio radical. Y se notó, o sea, se nota, o sea, uno es mucho más asertivo en las decisiones que toma, mucho más claro, o sea, hay mucha más claridad claridad de lo que pensamiento. Exactamente. Porque la sangre está en el cerebro en vez de estar en el estómago. Exacto. La otra parte de cuidar la máquina es la parte mental, la parte de cuidar la mente. Y ya hemos hablado, si me sigue y ve el contenido, hemos hablado de la importancia de eliminar las microdecisiones, tener que decidirlo todo. La planificación lo que hace es eliminar de tu vida todas esas micro decisiones que tienes que hacer
por falta de planificación. ¿Voy o no voy? ¿Hago o no hago? ¿Contesto esto? Sí. ¿Contesto? ¿A qué hora voy a hacer tal cosa? ¿A qué hora voy a hacer tal otra? Ah, viene esta otra. Y todas esas microdecisiones, otra vez se va llevando tu claridad de la mente. Cuando tú tomas el tiempo de descargar la mente, por ejemplo, cuando tú tomas el tiempo de hacer pausas para analizar una vez a la semana, que son todas cosas de las que estamos constantemente hablando, porque son básicas, lo que sucede es que tienes menos embrollo mental, menos microdecisiones, menos cansancio, ese cansancio que hablábamos. Cansancio mental. Ese cansancio mental por la toma de decisiones constantes, y entonces tu mente está más fresca para las reales decisiones de importancia. Exactamente. Eso es algo que es completamente lógico y que pasa constantemente. Mira, Michelle, y hay tres herramientas para, vamos a decir que para controlar tu mente, que yo quiero compartirlas para que no se nos olviden, que no dejen de tener en su mente. La primera es la descarga de la mente. Cuando yo, en una de las áreas más exitosas de mi planner, del plan de productividad vital, es la descarga mental. La gente que mentoreamos en la parte de productividad vital se enamoran de la descarga mental rápidamente porque es la principal fuente de claridad mental. Cuando tú coges todo lo que está en tu mente, lo vacías en donde lo puedes ver. Si tú no tienes un planner, hazlo en una hoja. Esa es la herramienta number one para tú mantener ese control mental, esa limpieza mental que te permite no sentir esa fatiga. La segunda es el cierre del día. Cuando el cerebro necesita cerrar ciclos. Cuando tú le dices al cerebro, acabé por hoy, esto fue lo que me salió bien, esto fue lo que se me quedó pendiente, esto es lo que voy a hacer mañana, en ese momento él apaga y tu calidad de sueño se dispara inmediatamente. Y la tercera es la pausa de crecimiento cada semana, cuando tú haces es como si fuera la evaluación del día, pero ya para una semana. Y ahí tú coges todo lo que pasó, te haces 3 preguntas: ¿qué me funcionó? ¿Qué no me funcionó? Y en base a eso, ¿qué voy a hacer la semana que viene? Y entonces de repente estás practicando higiene mental, estás quitando, vamos a decir que maleza de la mente. Y eso es algo que, en tu caso, Michelle, usar esas 3 herramientas, cuéntame un poco. No, eso a mí me cambió la vida, obviamente, porque lo que pasa es que, ¿qué es lo que no te permite conciliar bien el sueño? Cuando tú tienes esa cabeza, pensamiento para acá, pensamiento para allá, y es porque no lo tienes anotado. Entonces, por ejemplo, cuando empecé a cuidar mi sueño, cuando empecé a planificar mi día, que yo uso tu plan. ¿Tú usas mi planner? Sí. ¡Ay, no lo puedo Pero creer! sobre todo esa descarga, porque mira que lo haces, ese momentico que tú dedicas a escribir todo lo que tienes en tu mente en pendiente, antes de asignarlo donde toca, eso ya te quita todos esos pensamientos que son los que te aturden, que son los que te quitan el sueño. lo que te quitan el sueño y lo que te crean ansiedad y no te permiten entonces ser productivo. Excelente. Mi amor, una pregunta. Cuando tú ves que, ya que mencionaste otra vez el sueño, cuando tú ves que yo no... Que para mí eso es importantísimo. Lo sé. Michelle no es una morning person. Sus mejores momentos son de las 4 de la tarde para adelante. Pero mira una cosa, ¿cómo se me nota a mí de afuera, tú que eres la persona más cercana a mí, cuando yo no dormí lo necesario? Desde un avión se te ve, lo que pasa que, ¿verdad? Como yo estoy cerca de ti, es eso, confusión, sobre todo lo que más te da ansiedad es el hecho de que tú sabes que dejaste de hacer algo y ya eso te complicó el día entero. Como tú lo tienes planificado, entonces te pones como así, como grumpy, como, no sé, alterado. ¿Más peleado de los Sí, alterado. Vamos a ponerlo bonito. Alterado. Alterado. Entonces, todo es una reacción. Entonces, pero es porque ya viene con ¿verdad? Con esa falta de claridad Pero tú sabes que ahora que tú lo dices, lo interesante que es saber por qué uno está así. Porque anteriormente uno amanecía así y uno pensaba que los planetas estaban desalineados. Exacto. Que te tenías que volver a acostar y levantarte del otro lado de la cama. Exactamente, que te levantaste con el pie derecho. Y no tiene que ver con qué pie te levantaste, es el tiempo que estuviste acostado, que no fue el suficiente. Exacto. Y el uno saber la fuente, saber dónde viene el problema, es la mitad, es al 90% de la solución. Porque ya tú sabes cómo solucionarlo. A veces nos ha pasado que estamos comiendo lo que pica el pollo en la cama, sin dormirnos, y te digo, loco, va a apagar la televisión esa, vamos a dormir, que son las 11:30, porque ya sabemos
que cada minuto que pasa después de las 11:30, no, yo me levanto 6:30, ahí hay 7 horas. Yo sé que de ahí 31 en adelante ya estoy empezando, ya comienza la cuenta regresiva con respecto a lo bien o mal que me voy a levantar al día siguiente. A las 11:31 ya perdí un minuto, a las 35 ya van 5, a las 40 perdí 10. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú tienes ese tipo de conciencia, tú puedes tomar control. Y tú empiezas a conocer tu cuerpo, porque por ejemplo, otro cambio que nosotros hicimos es cenar más temprano. Y el cenar más temprano y mantenerte activo por un buen tiempo te permite también, ya la digestión pasó y te vas a acostar y te vas a descansar bien. Eso es así. Nosotros cenamos entre las 6 de la tarde, 6:30. Antes de las 7 de la noche. Antes de las 7 de la noche. Y eso ha sido un cambio espectacular. Obviamente, cenamos temprano porque como comemos 2 veces al día, tenemos hambre más temprano. ¿Ves? Claro, claro. Y eso ha sido un cambio espectacular porque si tú cenas a las 6 y no vuelves y comes hasta el otro día a las 11 solamente con el café en la mañana, ¿cuánto tiempo hiciste ayuno? Todo ese tiempo está tu cuerpo reparándose, tu cuerpo necesita descanso entre una digestión y la otra. 16, 14, 12 horas. Y lo bonito es no sentir hambre. Si tienes hambre, come. Si tienes hambre, come. Pero quizá una pregunta interesante sería, para ti, Michelle, ¿cuál ha sido el cambio más importante? O sea, lo que más impacto ha tenido en estos nuevos niveles de energía y de cómo tú te sientes, ¿qué ha sido? ¿Sueño, alimentación, el Yo desayuno? pienso que la alimentación, porque el sueño yo siempre lo he protegido y como quiera siempre estaba cansada, pero al hacer el cambio de alimentación obviamente ya es otro nivel de energía y planificar mi día. Exacto, Porque o sea, cuando yo entraba a, vamos a decir, a apagar fuego todos los días, uno acaba agotado. Conchole, Michelle, tú eres tan inteligente, vieja. Tú acabas de decir las dos cosas más importantes. Ok. Tú eres la mentora de productividad y tal, tú debes coger. Porque que eso es. Planificar para quitarte todo el ruido mental. Cuida la mente. Agregarle el sueño para la reposición. Pero la alimentación para mí ha sido la clave. Sí, la clave. Es el tipo de comida y el orden de las comidas. Exactamente. Tipo de comida, cero azúcares, simple, carbohidratos simples, alimentos ultraprocesados, ¿ok? En la calidad de la comida, Sí. porque todo eso inflama y la inflamación. Y sobre todo el hecho de comer temprano para que puedas tener un sueño reparador, porque si estás durmiendo y te acuestas acabado de cenar, que nos pasó por muchos años, lo hicimos, obviamente teníamos 25, 30 y algo, ya no es lo mismo los 57, pero cuando tú cenas muy tarde y te acuestas, entonces el sueño no es reparador porque el cuerpo está haciendo la digestión. Exactamente, el cuerpo cuando ya está descansando, está trabajando en uno de los trabajos más fuertes que tiene, que es la digestión. Exactamente. Uno de los trabajos más fuertes que hace el cuerpo es pensar y digerir. Son dos de los trabajos más fuertes que hace el cuerpo. Así que la calidad del alimento y el orden en el que los comemos, comenzar el día con desayunos dulces. Acuérdate que el desayuno no es por la hora, es el primero. Con la primera comida del día salada en lugar de dulce y dejar los carbohidratos, las cosas que se convierten en azúcar para el final del día, evitar los jugos. Los jugos deberían ser ilegales, realmente. Sí, porque son unos desgraciados. Porque el jugo se vende como algo Saludable. saludable. El jugo es un desgraciado, jugo de su madre. Porque él se pinta como algo saludable y y los jugos todos no son más que un suero de glucosa metido directo en el torrente sanguíneo. Eso te dispara la glucosa en sangre. Inmediatamente se siente una pequeña energía y en 2 horas tú te has explotado. Mantente lejos de los jugos, de los té dulces, de los helados, todo ese tipo de cosas. Eso es comida de vacaciones. Sí, exactamente. Como tú sabes que tú no vas a necesitar el cerebro para nada. Okay, yo no voy a necesitar mi cerebro, déjame meterme un helado. Yo no voy a necesitar mi cerebro, déjame beberme un té frío con mucho azúcar o un café de esos macchiato, caramel macchiato y vaina de esas. Estoy de vacaciones, fuego. Pero si tú estás en medio de tu trabajo, si tú estás en medio del día, tú quieres mantener el azúcar lo más lejos de ti. Por eso es que la gente pica mucho maíz cuando está en su trabajo y acaba de almorzar y se metió ese viaje de arroz y tú sabes, todos esos acompañamientos que acostumbramos a tener. ¿Qué tú le dirías a alguien, Michelle, que te dice, es que tú no me entiendes, que yo no tengo tiempo para estar cuidando mi energía, estoy demasiado ocupado, demasiado ocupada? Bueno, lo que pasa es que eso depende.
tú no puedes ayudar al que no quiere que se ayude. Entonces, es muy difícil tú poder convencer a una persona que no quiere ser convencida. Yo, no sé, tú sabes que yo en eso soy un poco radical. Tú le dirás, jódete. No, no le diría así, pero bueno, ok, te entiendo. Pero motívalo, Michelle, no sea tan... No lo haga como si fuera conmigo, que tú me dices, pues jódete, pero dile, Yo motívalo. no te digo a ti así, ¿por qué tú me estás tirando? Eso es mentira, él me pinta a mí como... Dile como si fuera un socio tuyo, que tú le pasas la manito. ¿Cómo tú le dirías a alguien que te dice, mi líder, pero que yo no sé? Es que esa no soy yo. Tú estás queriendo que yo haga lo que yo no voy a hacer. Está bien, Yo pues. soy clara. Pero obviamente trato de explicarle y trato de, tú sabes, de ayudarle a encontrar dentro de lo que le gusta, buscar una forma de... Pero hay gente que se te tranca. Pero con eso no hay nada que hacer. Ahora, con el que quiere ayuda, pues entonces... Tú le dirías que comience el día con un desayuno salado. Exactamente, le diría, mira, yo haría el primer cambio es acostumbrarse a beber, en lo que son cafeteros, así como yo, que se empiece a aprender a beber su café sin azúcar. Exacto. Porque la gente busca el azúcar en el café, no el café. Entonces, si a usted le gusta mucho el café, comienza a probar su café amargo, que eso es un par de días ya tu paladar se acostumbró y ya, no te va a hacer falta el azúcar. Yo le digo a la gente que me dice que no puede beber café amargo, ¿y tú bebes cerveza? ¿O te gusta el whisky, el ron? ¿O sí? Digo, ¿y dónde está el dulce ahí? Exacto. O sea, que tu problema no es que no te guste el amargo, es que tú estás adicto al azúcar a través del café. Pero tú me preguntaste qué yo haría. Ujú. Trato de ayudarlo que dentro de las cosas que le gusten, pues ir haciendo pequeños cambios. Yo pienso que con pequeños cambios, Perfecto. El azúcar en el café, evitar los jugos, los jugos, sí, el desayuno salado y empezar a hacer una pausa de crecimiento semanal, a descargar su mente para que la mente empiece a estar más clara. Mira, así es. yo te invitaría a eso. Vamos a hacer un ejercicio esta semana. Hoy es martes. Si lo estás yendo el mismo día que salió, si no, no importa el día que es hoy. Planifícate mañana, empezar un proceso de irle quitando un poco el azúcar al café. Ok, si lo quieres hacer de un sopetón, mejor todavía. A mí me gusta así, de sopetón. Pero o de sopetón o poco a poco. Ponte en la mente que vas a quitarle un poco de azúcar al café y que tus desayunos van a ser salados. Ok, hazlo por los próximos 3, 4 días sin ningún jugo, porque si el desayuno es salado pero te dispara un jugo, el azúcar se te metió en 180 en 2 minutos. Ok, sin ningún jugo. Y empieza a sentir la diferencia. ¿Ves? Coméntanos aquí en el episodio, ya sea en YouTube, si lo estás viendo en YouTube, si lo estás viendo en Spotify. Coméntanos, no el mismo día, a los 2 o 3 días, qué diferencia en tu nivel de concentración, en tu nivel de energía. ¿Ves? Y una cosa muy importante, que planifiquen su día. Eso, y planifiquen el día antes de comenzarlo y empieza a notar la diferencia para que empieces a enamorarte. De hecho, y si quieres saber más, en el 27 de junio, sábado 27 de junio a las 9 de la mañana, yo tengo un evento donde voy precisamente a hablar de los dos ámbitos, cómo mantener la energía mental y la parte de la alimentación. No te lo pierdas. Sencillamente, si no eres parte de la zona de productividad vital, vas a encontrar el enlace para ser parte aquí en la descripción, tanto en Spotify como en YouTube. Puedes encontrar el enlace para que te hagas miembro de la zona de productividad vital. Y si ya eres miembro, ok, asegúrate de pedirle a Daniel que te envíe el enlace de registro para que estés ahí. Porque esto, señores, no es una cosa que se aprende en un día. La presión y la educación a nuestro alrededor. Un día a la vez. Es poco a poco porque tienes... Tú vas a ser la persona haciendo las cosas diferentes que el resto. Así de sencillo. Pero vas a tener resultados que la mayoría no tiene. Así que me voy a despedir, nos vamos a despedir, recordándote que el problema no es falta de energía. El problema es que no sabes a dónde ir a buscarla. Comparte este episodio con amigos y amigas que tú sabes que necesitan escuchar esto. Y como te dije, una vez que hagas alguna de las cosas que te recomendamos, dinos en los comentarios cómo te está yendo. Hoy ha sido un episodio más de tu podcast de Productividad Vital. Muy feliz. Ustedes saben que yo me pongo culeco cuando tengo aquí a mi invitada preferida. Y muy contento de estar aquí con ella y con ustedes. Pásenla bien, mi gente, y nos vemos la semana que viene. Abrazos.